Buenos días mis hermanos. Vamos a leer una palabra de Dios que es sagrada. Anoche comentábamos con unos hermanos tocante a la palabra de Dios en el libro de Jonás, de cómo Dios había hecho un milagro ante los ojos de Jonás y ante los ojos de la otra gente. Vamos a comenzar a leer la Biblia y la escritura en Jonás capítulo 1 versículo vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amití, diciendo: levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir a la presencia de Adonai en Tarsis. Y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Adonai. Pero Adonai hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó huir, que se partiría en dos la nave. Los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos, de la nave, y se habían echado a dormir. Dice aquí, el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, temo a Adonai, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Adonai, pues él los había declarado. Y le dijo: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomarme y echarme en el mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave de la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Adonai y dijeron: te rogamos ahora que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Adonai, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Dice: y temieron aquellos hombres a Adonai con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Adonai, e hicieron votos. Pero Adonai tenía preparado un gran pez que tragase Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Adonai su Dios desde el vientre del pez, e invocó a Adonai su angustia, y Adonai le escuchó. En el libro de Jonás nos habla tocante a la gran ballena. Nos habla tocante a la historia de Jonás y la gran ballena, el gran pez. En aquel tiempo,
había profetas o jueces. Jueces eran nombrados por Dios. Los profetas eran nombrados por Dios. En aquellos tiempos, Dios había hablado con Jonás, con el profeta Jonás. Y le había dicho que fuera a una tierra a predicarles la palabra de arrepentimiento. En otras palabras, había hablado con Jonás tocante a ir a un pueblo que les hablara para que se arrepintieran de su maldad. O más bien, para ir a juzgarlos. En la Biblia dice juzgar. Un juez es un profeta o un sacerdote que sirve a Dios. En la misión de Jonás, que era un siervo, era diferente a los demás. O sea, fue llamado para efectuar una misión semejante a la de los otros profetas y llamar al arrepentimiento de un pueblo que estaba madurando en iniquidad. O sea, se estaba llenando de iniquidad, más y más estaba creciendo su iniquidad. A diferencia de los demás, sin embargo, Jonás respondió intentando huir de la asignación. Ahí vemos en la historia de Jonás que Dios había mandado a Jonás con un propósito. Pero Jonás se rehusaba. Se rehusaba porque no quería cumplir el propósito de ser profeta. Hay muchas de las veces que nosotros como profetas o como predicadores o como habladores de la palabra huimos de Adonai. Y no nos damos cuenta que estamos huyendo de un Dios que es dueño del mundo entero. Adonai es dueño del mar y es dueño de los peces. En otras palabras, no hay lugar donde te puedas esconder que Adonai no sepa dónde estás. Jonás sale huyendo de la ciudad para esconderse de un Dios que lo mira todo. Mas él en el barco, dormido, y la tormenta no cesaba en el barco en el que iba. Y vinieron los hombres a preguntarle: levántate, dormilón, ¿por qué duermes? ¿Por qué estás durmiendo? Los marineros vinieron y echaron suerte. En otras palabras, se juntaron en una rueda para echar suerte. Me imagino que traían alguna especie de, no sé, de juego de azar en el cual echaban suerte y decidían a qué persona era la que indicaba que era por la cual venía la tempestad. Echaron suerte aquellos marineros que se juntaron y cayó la suerte sobre Jonás. Y le preguntan a Jonás: ¿de dónde vienes? Jonás, fíjese, se niega a oír la palabra de Adonai para hacer la voluntad de él. Primero que todo, Jonás había sido llamado como profeta. ¿Cuántos de nosotros somos enviados como profetas o como siervos de Dios y huimos de Adonai? ¿Por qué digo que huimos? Porque nos habla Adonai tocante que tienes que pararte a orar o a predicar y te da sueño. Jonás era un profeta de Dios, un sacerdote de Dios, una persona indicada como profeta para ir a hablarle al pueblo de Tarsis. Pero Jonás se rehusaba a ser profeta y sacerdote. ¿Por qué razón? Porque le daba pereza, tenía miedo.
Tarsis, acuérdense, no sé si oyó que muchas de las gentes de Tarsis eran malos, malignos. En Tarsis había los peores guerreros que mataban gente, destruían gente y tenían otros dioses ajenos y hacían la maldad a tal manera que Adonai había oído, el Dios de los ejércitos había oído y visto la iniquidad de ellos. Mas había un profeta llamado Jonás, el cual fue enviado por Dios para predicar la palabra en Tarsis. Cuando Jonás oyó la voz de Adonai, que Adonai le estaba llamando Jonás, Jonás. Aquí la Biblia no me está diciendo a mí que contestó como los otros profetas. Me recuerdo en el tiempo de Abraham, me recuerdo en el tiempo de Moisés, cuando Adonai hablaba al pueblo diciendo, Adonai le decía a Moisés, Moisés, y Moisés declaraba, heme aquí. Cuando Adonai le hablaba a Abraham decía, heme aquí. ¿Por qué la palabra heme aquí? Porque quería decir que esos profetas o siervos de Dios estaban dispuestos a hacer lo que fuera. Abraham, Isaac y Jacob, la misma cosa, contestaban, heme aquí. En la Biblia y en la historia de Jonás, si usted lee bien desde el capítulo 1, Jonás no ha contestado, heme aquí. ¿Cuál era la razón de que Jonás no contestó a Adonai cuando Adonai le habló? Tienes que ir a Tarsis a predicar la palabra y hablarles porque la iniquidad es mucha. ¿Por qué Jonás no contestó, heme aquí? Interesante, era un profeta de Dios, era un profeta llamado por Dios. Aquí dice la Biblia que Jonás era un profeta de Dios. Acá más adelante en la Biblia nos dice que Jonás sabía que Dios le había enviado. Pero Jonás no contestó, heme aquí, sino que se rehusó a hacer la palabra de Dios. Se rehusó a cumplir la profecía de Dios que había dicho en Tarsis, vete a Tarsis y háblales de mí, o sea, de Adonai. Mas Jonás, no sé cuál fue la razón, pero se rehusó porque tuvo miedo de ir a Tarsis. Si más adelante leemos, Tarsis era una ciudad enumerada en iniquidad. Vamos a ver cómo Sodoma y Gomorra tenían demasiada iniquidad que Dios le daban ganas de destruirla. Pero era su pueblo y tenía que mandar a alguien como Jonás para predicar la palabra. A alguien justo, a alguien profeta, a alguien llamado desde su niñez, ya lo tenía tomado como profeta. Pero sin embargo en la historia de Jonás nos vemos que Jonás se subió a un barco para huir de Adonai o de huir de Jehová y se fue rumbo para otro lado en lugar de ir a Tarsis. Mas dice la Biblia que allí entre todo eso comenzó una tempestad grandísima. Una tempestad que los marineros de ese barco y la gente que viajaba en ese barco tuvieron temor.
Comenzaron a tirar todas las pertenencias porque el barco se comenzaba a hundir y se comenzaba a mover de todas partes. Mas echaron las suertes entre los marineros para darse cuenta qué es lo que estaba ocurriendo. Y sucedió que el problema era Jonás. Los marineros se acercan a Jonás y le dicen: ¿por qué has hecho esto? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? ¿Por qué está pasando esto? Levántate, ¿por qué sigues dormilón? ¿Por qué estás durmiendo? ¿Cuántas de las veces Dios nos dice a nosotros: levántate, ¿por qué duermes? No es el tiempo de dormir, es el tiempo de levantarnos y adorar a Dios. Y huimos de Adonai para irnos a dormir, como Jonás. En medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de todo, la angustia, dormimos. Ahí estamos dormidos como Jonás y huimos de la presencia de Dios. La historia de Jonás es una historia que es muy fácil de entender porque es una historia de niños. Y es para niños. Es una historia de niños y es una historia para niños. ¿Para qué? Para que lo entendamos, que nosotros somos como niños. Nosotros no nos pueden dar carne porque todavía tomamos leche. El apóstol Pablo decía a los corintios: no les puedo dar carne porque todavía no están listos. ¿Por qué razón? Porque viven todavía las cosas mundanas. Todavía no se pueden acercar a Dios completamente y perfeccionarse en Dios para que pueda darles carne. Mas la historia de Jonás nos vuelve de nuevo a repetir que es una historia la cual entendemos como un profeta que dormía, dormilón. Mas cuando los marineros se dan cuenta y le dicen: dinos quién eres, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Y él les contestó y les confesó: soy hebreo. Soy hebreo. Y por mí están pasando lo que están pasando, por mi culpa. Porque yo estoy huyendo de Adonai. Confesó todo lo que era y qué es lo que estaba haciendo allí. Y los marineros, asustados, pidieron perdón porque Jonás estaba pidiendo que lo echaran a la mar para que las tempestades del mar dejaran de cesar, o sea, cesaran completamente, se detuvieran. En otras palabras, no eran las mareas, sino era Adonai moviendo el agua. Porque ¿a dónde puedes huir que no te pueda encontrar Adonai? ¿A dónde puedes estar escondido que Adonai no esté ahí contigo? Que Jehová, el Dios de los ejércitos, no esté ahí contigo. No importa dónde te puedas ir, que Adonai no te encuentre. Y tomaron a Jonás aquellos marineros y lo echaron, dice la Biblia, que lo echaron al mar. Y Adonai mandó una gran ballena que tragase a Jonás. En otras palabras, Adonai no se arrepiente de lo que hace contigo. Uno es el que se arrepiente de servir a Adonai. Uno es el que decide las cosas malas, no Adonai. Adonai te da cosas buenas para tu vida y uno se rehúsa a tomarlas. El ser humano siempre ha tenido la debilidad de que crees tú que puedes huir de Adonai muy fácil. Cuando ya se te dio un propósito, cuando ya el propósito ya está puesto en tu vida, tú quieres huir de Adonai. Ayer me comentaba un hermano que me dijo: yo quiero lo que Dios está, que lo quiero para mi vida, pero no es para todos. La palabra ser profeta es llevar un yugo delante de Dios. O sea, que seas
en la palabra correcta, no sé cómo pronunciarlo, pero que seas cabesteado. En México le llamábamos cuando agarrabas los dos caballos para arar la tierra, y el hombre lo agarraba el arado y los caballos iban enfrente estirando el arado. Y el hombre iba atrás abriendo la tierra y sembrando. En otras palabras, cuando sirves a Adonai, tú tienes que tener ese yugo. Tienes que ser como ese caballo, enfrente, dominado por Adonai. Adonai es el que siembra la semilla, es el que está allí dominando tu vida. No te mandas tú solo. En otras palabras, ya eres de Adonai. En otras palabras, tú te entregas a Adonai, le entregas tu vida a Adonai para que Adonai la proteja. Pero cuando Adonai necesita algo, tú huyes de su presencia porque no lo quieres hacer. Ayer me comentaba el hermano que quisiera él hablar con su familia, pero no quieren aceptar. Yo soy una persona también que tengo mucha familia en mi México querido, y vamos a ir para allá y no sé cómo me vayan a tratar. A lo mejor me van a tratar diferente. Y voy a querer huir como Jonás de la presencia de Dios porque tengo miedo. Tengo miedo a hablarles a ese pueblo idólatra en el cual sirven otros dioses y tienen otras costumbres de las cuales venía yo. En otras palabras, la historia de Jonás me está hablando a mí. La historia de Jonás es una historia para niños, que es muy fácil de comprender, pero a la misma vez es muy difícil de entender. ¿Por qué se subió Jonás al barco? ¿Por qué Dios la tormenta? ¿Por qué Dios proveyó la ballena? ¿Por qué hizo que la ballena lo tragara? ¿Por qué los 3 días y 3 noches dentro de la ballena? Son preguntas que se pregunta uno. ¿Por qué Adonai, el profeta Jonás, huyó de la presencia de Dios? ¿Por qué Adonai permitió que llegara hasta el mar y lo hiciera cesar y lo tiraran al mar y la ballena lo tragara? En la Biblia nos dice que Jonás eludió la misión. En otras palabras, se embarca a Jope en una nave a Fenicia, destino a Tarsis, pero para castigar su indocilidad, que le llaman, que no hizo lo que Dios le pedía. Dios hace que venga una tormenta en el mar. Ante los marineros espantados intentaron apaciguarla arrojando al mar a Jonás, porque sabían que Jonás era la causa de que la tormenta había estado por causa de Jonás. Por huir de la presencia de Dios, por huir de las palabras proféticas que Dios te había dado, porque tenías miedo. Más adelante dice la Biblia que estaban llenos de iniquidad y la iniquidad crecía. Dice que Adonai mandó llamar a Jonás porque había maldad en Nínive, y antes de destruirla necesitaba enviar un mensajero para advertir de este juicio. Se recuerda que le acabo de decir que era una ciudad como Sodoma y Gomorra. La iniquidad había crecido.
crecido en una manera que ya Adonai no podía soportar la iniquidad de esa ciudad, Nínive. En la Biblia nos habla que Jonás se rehusó a hablar en Nínive, pero aún así confesó la palabra de Dios en el barco y los marineros creyeron. Dice la Biblia que hicieron voto a Adonai, al Dios que había confesado Jonás. En otras palabras, desde el momento que Jonás llegó al barco, era un propósito de Dios. La gente y los marineros creyeron en Adonai. Acuérdese, en el barco en el que vamos, en este mundo en el que vamos, significa el barco en el que vamos, y hay de toda clase de gentes. En otras palabras, ya era un propósito de que Jonás fuera a ese barco, hablar a los marineros que Adonai, por causa de él, ya les estaba confesando la palabra de Dios. No es verdad, hermano. Él huyó huyó por temor, porque no quería entrar a esa ciudad. Nínive era una ciudad de iniquidad, maldosa, perversa, como Sodoma y Gomorra. Y Dios la iba a destruir. Pero antes de destruirla, iba a mandar un juez como Jonás para que les hablara sobre la iniquidad. A lo mejor había unas personas que se iban a arrepentir. Pero Adonai, antes de hacer algo, te habla para que te arrepientas. En otras palabras, Adonai manda a un profeta para que le hable a la ciudad de Nínive para que se arrepientan antes de destruirla. ¿Por qué Adonai destruye ciudades? Si se pregunta usted, cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿ok? Mandó esos ángeles, a dos de los ángeles que estaban con él. No dice la Biblia cómo se llamaban, para ver si había personas justas adentro. En otras palabras, les daba una oportunidad de que se arrepintieran, y si hubiera personas justas, que salieran de la ciudad, porque iba a ser destruida. En otras palabras, se había llenado tanto la iniquidad que Adonai no quería ya que esa ciudad estuviera estable en tierra. En otras palabras, ya no quería que esa ciudad existiera. Y Jonás se rehusaba, pero a la misma vez habló a los marineros y dijeron: Adonai está haciendo esto. Y los marineros, dice la Biblia, que no creían en él, no creían en Adonai, mas hicieron votos después de que echaron a Jonás al mar. Dice la Biblia que ellos hicieron votos a Adonai. ¿Ok? En otras palabras, hicieron sacrificio a Adonai, no por la muerte de Jonás, sino para que les perdonara sus pecados. Hay muchas de las veces que uno, sin saber, estás hablando con personas y no te das cuenta que les estás hablando de Adonai. Pero es que no tenía que estar en ese barco. Sí tenías que estar. Todo lo que se cumple de la historia de Jonás es una profecía. Sí, hermano, pero ¿qué huyó? Sí, pero todo era una profecía que se tenía que cumplir para que tú y yo estemos oyendo la historia de Jonás. En otras palabras, Jonás, sin saber, ¿ok? Sin saber, él creía que estaba huyendo y no estaba huyendo.
estaba con un propósito. Y el propósito era para que los marineros vieran con sus ojos que Adonai era dueño de las tormentas y era dueño de los animales. Cuando ellos miraron que a Jonás lo tragó la ballena, entonces hicieron votos a Adonai. ¿Por qué? Porque vieron los milagros de Adonai. Vieron la tormenta y vieron la ballena y dijeron, este Dios a ese queremos servir. E hicieron votos por sus pecados. Mas Jonás estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, estuvo en el vientre de la ballena y allí suplicó a Adonai. Entre la angustia, entre los problemas, entre todo lo que tenía Jonás, allí confesó, Adonai, Adonai, perdóname por mis pecados, perdona mis iniquidades. Y comenzó a hablarle a Adonai, al Dios de los ejércitos. Y allí dice la Biblia que desde la ballena, fíjese, dice la Biblia que Dios mandó una ballena. Dios la mandó. No, la ballena fue por su propio propósito, sino que quiere decir que Adonai ya tenía un propósito, ya tenía una ballena lista para que tragara a Jonás y lo fuera a escupir. Pero lo iba a dejar 3 días y 3 noches para que se arrepintiera. Qué interesante, qué interesante. Todo lo que rueda alrededor de nosotros es un propósito. No importa que sea tormentas, no importa que vivas adentro de una ballena, la rueda que rueda alrededor de nosotros, todo es un propósito. ¿Por qué? No sabemos. Solamente lo que sabemos es que Dios es el Dios de los propósitos. En otras palabras, Dios es el Dios de la profecía. Dios, cuando habla tocante a la vida de una persona y te unge como profeta, te unge como llamado, te unge como pastor, te unge como rabí, te unge como un siervo de Dios. En otras palabras, todo es un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es de que lleves las buenas nuevas, ¿ok?, a Nínive. Nínive significa el mundo entero que rodea alrededor de nosotros, porque no tenemos a Nínive aquí. Tampoco tenemos mar, solamente el puerto Isabel que está aquí. Pero eso no va a pasar. No te vas a subir a un barco, no te va a comer una ballena. Dios está hablando de eso como un propósito. Quiere que te subas al barco. ¿Por qué al barco? En el barco había el propósito de Dios. En el barco iba el profeta Jonás, que era el profeta enviado por Dios. Quiere que te subas al barco y ya no dejes de seguir huyendo y durmiendo en el barco, sino que te levantes en el nombre de Adonai, en el nombre de Josué, te levantes y digas, por mí está Adonai enojado, por mí. Porque no me levanto a orar, no me levanto a leer la Biblia, no me levanto a predicar, no me levanto a hablarle a la gente de Nínive. Huyo de la presencia de Dios. Para mí es la palabra de Dios. Y hoy en esta mañana, a las 5 de la mañana nos paramos. Era muy duro, muy difícil. ¿Por qué huía de la palabra? ¿Por qué huía de Adonai? ¿Por qué huyes de Adonai? Cuando tú eres un propósito. Si Dios te mandó a llamar como profeta, como un juez,
del pueblo de Israel, ahora te encuentras huyendo como Jonás, porque tienes miedo. Mas aquellos profetas grandes, ok, como Abraham, decían heme aquí. Este no dice heme aquí, sino que agarró el dinero que podía agarrar de la casa y corrió a un barco, pagó el pasaje y se subió y huyó. Pero no sabía que todo eso era un propósito de Dios. El propósito era ir a hablarle a los marineros, y los marineros se convirtieron a Adonai e hicieron voto a Adonai, pidieron perdón por sus pecados y Adonai los perdonó. Cesó la tormenta. Después Jonás se va a la ballena y la ballena lo come. Y allá en la ballena está 3 días y 3 noches. ¿Por qué 3 días y 3 noches? Todo tiene un propósito. 3 días, 3 noches era 3 días de preparación. Adonai bien lo pudiera hacer que el barco se regresara a tierra y bajaran a Jonás. Ya sabían los marineros. Los marineros ya sabían que por culpa de Jonás, la tormenta golpeaba el barco. Y dice la Biblia que trataron de hacer que el barco llegara a tierra para poder bajar a Jonás. Mas la tormenta no cesaba. Un propósito. Dios no dejaba que el barco llegara a tierra. Pudiera haber llegado, Adonai pudiera haberlo agarrado el barco y movido así como muevo ese mount, y lo hubiera puesto en tierra. Bájenme a mi hijo rápido en Nínive para que predique la Biblia. Mas no era así. Todo era un propósito. No dejó que el barco llegara a tierra. En otras palabras, lo tenía sujetado a Adonai así, con la tormenta, y no lo dejaba que se moviera, pero tampoco lo dejó que se hundiera. Qué interesante. ¿Por qué no se hundió? Traía a Jonás, echaron a Jonás para la tierra, ¿y por qué el barco no se hundió? ¿Por qué no dice la Biblia que se hundió? Por razón de que llevaban a Jonás allí. Dice la Biblia que ellos se arrepintieron, los marineros, e hicieron voto a Adonai, y Adonai los perdonó y el barco siguió su transcurso. ¿Cuál es la enseñanza en esto de Jonás y la ballena y Nínive? ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza es que todo en la Biblia, todo en el camino tuyo y mío es un propósito. Ayer comentaba con una hermana antes de la reunión esta con los hermanos se iban a reunir para Thanksgiving y también para lo de Navidad. Se iban a reunir antes de tiempo, toda la iglesia, y nos hicieron una invitación, y yo le comentaba con la hermana y le dije, hay que ir preparados porque nunca sabes cuando Adonai hable. Y la hermana me contestó, esto es solamente una fiesta. Es solamente una reunión, Pablo. No pienses esto. ¿Por qué nosotros los seres humanos pensamos de esa manera? ¿Por qué pensamos es solo una fiesta? Cuando no nos damos cuenta que Adonai, todo con Adonai es un propósito. Si tú eres un siervo de Dios, eres un profeta, eres un predicador, eres un pastor, eres un rabí, y no te has dado cuenta que todas las cosas es un propósito, desde que sales a recoger afuera tu newspaper y lo levantas, todo es un propósito. Desde que vas a la tienda a comprar comida
y te encuentras con personas y platicas con personas, todo es un propósito. Todo es un propósito para que se cumpla la profecía. Se cumplen las profecías. La profecía en Adonai, tú no la sabes, pero él sí la sabe. La profecía era que te mandó una profecía diciendo, Pablo el día de la mañana me va a servir. Y va a estar haciendo en la mañana predicando la palabra, a las 5 de la mañana predicando la palabra en la Biblia en un video. Enseñando a los oyentes en YouTube. Todo es un propósito de Adonai. Pero tú te pones como el tiempo de Jonás y huyes, duermes y no quieres que se cumpla el propósito de Adonai. Pero desde el momento que estás aquí, hablando de la palabra de Adonai, es un propósito. Todo es un propósito. La Biblia es un propósito. Los teléfonos y la computadora son propósitos. Dice la Biblia que Dios lo perdonó. Que Dios perdonó a Jonás. Yo puedo imaginarme que Jonás, los 3 días y las 3 noches, adoró a Adonai en el pez, adentro del pez, con un propósito. Y era que quería que Jonás se preparara dentro del pez. ¿Qué significa el pez? El pez significa algo gordo, algo grande, sin alimento, sin comida, sin agua. En otras palabras, quería que Jonás ayunara delante de Adonai y orara, y orara, y orara, y orara y orara para que se preparara delante de Dios. En otras palabras, Adonai lo tenía por 3 días y 3 noches para que se preparara antes de entrar a esa ciudad de Nínive. No lo iba a mandar nomás así. Como le digo, pudo haber detenido el barco y puesto a Jonás en la tierra y hazlo, ya hace el trabajo. Pero Dios no te manda a la guerra si no te manda con armas. No puedes ir a la guerra sin un rifle. No puedes ir a la guerra sin municiones. Por eso es que Adonai preparó a Jonás en el vientre de la ballena. Todo era un propósito. Todo era un propósito, hermano. No le busquemos por otro lado. No busquemos que la historia, es que decidió Jonás huir y temió. Sí, todo eso es una historia. Pero todo es un propósito. Si le da vueltas, los marineros se arrepintieron. Y luego fue a preparación en la ballena. En la Biblia nos habla tocante que Josué, fue a Juan el Bautista para ser bautizado. Pero dice la Biblia que de allí, subió al monte para ser probado. ¿Por quién? Por el diablo. Allí fue. Luego que se bautizó y luego. ¿Por qué razón Jonás estuvo en la ballena 3 días y 3 noches? Para ser probado. Te pasa por el fuego para hacer una nueva vasija. Después de que vino Josué del monte de orar y venció al enemigo, venció al diablo, ya venía Josué listo, lleno del Espíritu Santo. Y así Jonás, 3 días y 3 noches estuvo orando, ayunando y clamando
a Jehová Dios, a Dios. Estuvo clamando en el vientre de la ballena con un propósito. ¿Para qué? Para salir triunfante cuando llegaba a Nínive. Pudiera haber ido Jonás, se lo voy a decir desde el principio, pudiera haber ido Jonás desde el principio, desde antes de que comenzara esta travesía. No, hermano, no es cierto. Dios permitió que toda esta travesía pasara con un propósito. Para todo hay un propósito en Adonai. Para todo tenemos un propósito. Todo es un propósito. Hay veces que nos rehusamos a hacer ese propósito, pero todo tiene un propósito. La reunión de ayer tenía un propósito. Pude hablar con uno de los hermanos y vino y me abrazó, que quería oír, quería saber más. Él quería sentir lo que sentía yo. Él quería saber lo que Dios me había dado. Todo tiene un propósito. Jonás habló con los marineros y los marineros se arrepintieron e hicieron voto delante de Adonai, se arrepintieron y pidieron perdón también por lo que iban a hacer con Jonás. La hermana me dijo ayer también que Dios tenía un propósito. Pudo hablar de la palabra de Dios con otra mujer y también con otra hermana y pudo ministrarle la palabra y pudo orar por esa persona. Lo cual un día antes le dije, prepárate porque a lo mejor Dios nos tiene un propósito. Dios ya estaba profetizando desde antes diciendo, Dios tiene un propósito, Dios va a tener un propósito. No, no es cierto. No, tú estás mal, no es un propósito. Pues te voy a decir una cosa, que todo es un propósito. Todas las cosas son un propósito. Todas las cosas en Josué, en Jesús, son un propósito. Todas las cosas en Jehová Dios, en Adonai, son un propósito. Desde que te levantas hasta que terminas tu día, es un propósito. Dios tenía un propósito para ti. De que no lo quieras cumplir tú, es diferente. Pero todo es un propósito de Adonai. Adonai nunca se equivoca. Antes, dice la Biblia, que antes de que naciéramos, Él ya nos había escogido. En otras palabras, Adonai ya vivía antes de que nosotros viviéramos. Adonai ya conocía nuestras vidas. Desde antes de que naciéramos conocía lo que iba a pasar conmigo y contigo y con todo alrededor. Ese es el Dios que nosotros servimos. Es el Dios que nosotros tenemos. Adonai de los ejércitos, el Rey de Israel, el poderoso, el creador del cielo, de la tierra y de todo lugar al cual todo humano le adorará en espíritu y en verdad. ¿Cuál es el propósito en ti? ¿Hay un propósito en ti? Si hay un propósito en ti, tienes que cumplirlo. No hay tiempo para que tú sigas huyendo como Jonás y sigas durmiendo en el barco mientras la tormenta no cese. Mientras la tormenta siga pegándole al barco y moviéndolo y tú te haces para un lado y te haces para otro y caes en el mismo lugar. Sabes que la tormenta está allí, sabes que los problemas están allí, sabes que los biles están allí, sabes que esto, sabes que los problemas de los hijos están allí. Pero tú dormido, como Jonás, y no cumples los propósitos, no dejas que se cumplan los propósitos de Adonai, hasta que con tu boca lo confiesas que por ti está pasando esto, lo que está pasando.
que por ti está pasando que el barco se mueva y que sea destruido por Adonai por razón de que tú estás adentro huyendo de la presencia de Adonai. Pero, ay, hermano, que estoy cansado. Ay, que estoy... No, estás cansado, porque si estuvieras cansado no hubiera propósito en ti. Desde el momento que te llamó como profeta y como juez y como un sacerdote, eres llamado. Y por cuanto eres llamado, ok, el cansancio nunca lo vas a sentir. Porque así anduvo el pueblo de Israel 40 años en el desierto y sus vestidos nunca se terminaron. Nunca dice la Biblia que las carpas las tiraban a la basura y lo hacían nuevas, no hacían eso. Nunca se acababan en 40 años. No se les acababa el vestido, nunca se terminaba el vestido con el que salieron, nunca se les terminaba, nunca. En otras palabras, nunca se les hacía viejo la ropa. Otras palabras. Y siempre Dios proveía. Les daba agua, les daba maná, les daba miel de la roca. Y siempre Adonai proveía. El Dios de los ejércitos proveía. Y así como la historia de Jonás, Dios proveyó una ballena para que lo tragara y lo llevara a Nínive. Pero en ese caso hubo 3 días de preparación para Jonás. 3 días y 3 noches para preparación. Y en eso va a pasar en ti y en mí. Tenemos que prepararnos. Yo no digo el tiempo ni la hora, ni digo 3 días exactos, pero tenemos que prepararnos en Adonai, porque hay un pueblo como Nínive en el cual tenemos que hablarle. Y no podemos tener miedo de salir afuera y decir lo que Adonai ha hecho con nosotros. Hay muchos milagros de lo que Dios ha hecho con nosotros. Ayer me hablaba un hermano tocante a los ángeles, cómo Dios rescató de los ángeles, rescataron a una persona mientras había una lumbre o mientras había un problema. Me hablaba tocante a los ángeles, me hablaba tocante a lo que Dios había hecho. Sí, cierto, todavía lo sigue haciendo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nos rehusamos a Adonai. Entonces, ¿cómo puede mandar a esos ángeles? Aún así los manda y nosotros seguimos ciegos. Seguimos sin oír la voz de Adonai. En la mañana, a las 4 de la mañana, ahí está la voz de Adonai, del Espíritu Santo hablándote a tu oído. Es tiempo de pararnos, a prepararnos como Jonás. Es tiempo de prepararnos dentro de esa ballena que es Adonai y prepararnos. ¿Cómo oyó Adonai dentro de la ballena a Jonás? Porque Adonai estaba dentro de la ballena junto con él. ¿Quién le proveyó para que no le diera hambre? No le dio hambre en 3 días y 3 noches. Ahora la ballena no lo digirió. ¿Cómo está eso? ¿Por qué? Porque Adonai estaba con él. Todo era un propósito. Adonai ahí lo escuchó desde adentro de la ballena. ¿Para qué razón? Porque había un propósito para él, pero había una preparación. Y la preparación era que él hablara con Adonai para que fuera santo y fuera a Nínive a predicar la palabra. Esto es un propósito de que estemos hablando tú y yo. Es un propósito de que nosotros tengamos que prepararnos 3 días y 3 noches en la ballena para poder ser enviados a Nínive, al mundo entero. Recuerda, todo alrededor de tu vida, todo, cuando te entregas a Adonai, todo es un propósito. Y no te niegues al propósito. No huyas como Jonás. No duermas como Jonás. Confiesa con tu boca que por ti está ese barco en movimiento. Que por ti, que porque no escuchaste la voz de Dios, confiesa. Que Adonai te dio un puesto, te dio una profecía, te dio una palabra de Dios para que la hables, para que tú la indiques a la gente, para que tú lo hagas, pero tú huyes. Confiésalo. Confiesa que Adonai es el poderoso que está haciendo las tormentas. Es el poderoso que está haciendo todo alrededor de las profecías y la gente no lo está viendo. Confiésalo. Confiésalo que por eso hay los terremotos. Confiésalo que por eso vienen las tormentas de nieve. Confiésalo que es ese Adonai
el que está haciendo eso. Confiésalo, que se tienen que cumplir las profecías. Empiézalo a confesar, como lo hizo Jonás. Y los marineros se arrepintieron. Y el que no se quiera arrepentir, como Nínive, antes de que sea destruida, se le habla del juicio, se le predica. Pero ¿cómo Adonai va a tomar un juicio contra una ciudad si no se le ha hablado? Porque dormimos, porque no huimos, porque no queremos hablar, nomás queremos nuestra iglesita y allí estar. Y estoy muy bien delante de Dios, allí estoy muy bien, hermano. Nadie me mueve, nadie me molesta. De ahí a mi casa y de mi casa a la iglesia y de la casa a la iglesia. ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? Pregúntate tú, ¿por qué huimos? La iglesia nomás es para prepararte para cuando salgas al mundo. La iglesia es la ballena. Prepárate 3 días y 3 noches. Prepárate. Prepárate tú que me estás oyendo 3 días y 3 noches. Y verás lo que Dios va a hacer en Nínive. Lo que Dios va a hacer alrededor tuyo. No tengamos más miedo. Hay un mundo por delante al cual tenemos que hablarle de Dios. Y hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Tú y yo tenemos que prepararnos porque hoy es el tiempo. Es el tiempo del arrepentimiento. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Yeshua de Nazaret, en esta mañana vengo delante de tu presencia para pedirte perdón, Señor, porque todo es un propósito. Lo que hizo Jonás, la ballena, Nínive, los marineros, 3 días y 3 noches en la ballena, todo, Señor, es un propósito tuyo, para que entendamos que hay un mundo alrededor de nosotros del cual no le hemos hablado tocante arrepentimiento. Que se arrepientan, y si no se arrepienten, Adonai lo va a destruir. Pero es un mundo de que el cual tenemos que hablarle, Señor, de que se arrepientan. Hoy, en esta mañana, venimos delante de tu presencia para adorarte y glorificar tu nombre, porque queremos sentir tu presencia. Y ahí dentro del pez, Señor, dice que Jonás hablaba de arrepentimiento, se arrepintió delante de ti, oró y lloró delante de ti y se postró ante tu presencia. Y tú lo perdonaste y lo llevaste a Nínive, donde tenía que predicar la palabra. Yo te pido que en el nombre de Yeshua tú nos perdones y nos uses como profetas a donde quiera que vayamos. Que no seamos nosotros hablando, más que sea tu palabra y tu profecía hablando. Te pido por los oyentes que tu Espíritu Santo siempre esté allí donde están ellos, Señor. Que nunca los dejes, nunca los abandones, y que aunque huyan en el barco va a ser un propósito. Señor, te pido bendición para ellos. En el nombre de Yeshua de Nazaret te doy las gracias. Amén y amén. No se le olvide buscarnos allí en YouTube. Suscríbase para más videos. Vamos a estar hablando tocante más historias de la Biblia. Y así como Jonás, no huyas más. Todo es un propósito alrededor tuyo. Suscríbase para más videos. Si tiene una oración que quiera que hagamos oración por usted, póngala abajo en los comentarios y seguiremos orando por usted. Nos vemos. Se despide de usted Pablo Cepeda, el hermano Pablo Cepeda. Y más adelante seguiremos predicando la palabra. Adiós y hasta la próxima. Que Dios le bendiga.